Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Los hijos de Dios e hijos del malo, predicado el 5 de noviembre de 1967 en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Leemos entonces para dar comienzo Mateo 13, versos 24 al 30, que a la letra dicen así: Otra parábola les propuso Jesús, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. El Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, una vez más hemos abierto tu palabra y aquí estamos, Señor, dispuestos a que tu Espíritu nos hable y nos enseñe. Te damos gracias por tu palabra inspirada, porque ella es la verdad y porque esa verdad permanece para siempre y porque esa verdad, cuando es recibida, liberta a los hombres. Gracias porque esta palabra nos ha libertado de ataduras, de tradiciones y de enseñanzas falsas. Te pedimos que en esta noche esta palabra corra y sea glorificada y siga obrando en nuestra vida para bien. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Habiendo visto en nuestro mensaje anterior, en este tema de la simiente de la serpiente, la evidencia escritural de las dos simientes o corrientes humanas, como una viene de Dios y la otra del diablo, como Dios llama a unos hijos de Dios y a los otros los llama hijos del diablo, corresponde ahora ahondarnos más en el tema para hallar su origen desde el principio. El mensaje de hoy lo hemos titulado Hijos de Dios e hijos del diablo, para poder así hallarle una manera de definirlo en el curso de esta serie. Ahora, no puede escapar el pensamiento el hecho de que la Escritura llama hijos. Al hacerlo así es porque han tenido o tienen padre. Amén. Al haber hijo es porque hay un padre que le engendró. Y este título de hijos debe encararse seriamente porque lleva al origen. No son llamados hijos por algún sobrenombre, sino porque son hijos en verdad. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. La Escritura nos dice claro cómo un hombre o una mujer son hijos de Dios. En Primera de Juan, o mejor dicho, en Juan 1, el verso 13 nos dice, hablando de los hijos de Dios, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Entonces este versículo nos prueba que los hijos de Dios son engendro de Dios. Amén. Son engendrados por Dios. Pedro nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según Pedro, es un nacimiento de Dios por la acción de su palabra, la palabra de Dios. El Señor Jesús, en Juan 3:3, hablando con Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús armoniza con Pedro, con Juan y con los demás en que es un engendro que resulta en un nacimiento. Así entonces los hijos de Dios nacen de Dios porque son engendrados de Dios. Amén. Tuvieron su origen en Dios desde el principio y se manifestaron en su edad. Esto está tipificado en lo natural. Nosotros como humanos, usted y yo, fuimos manifestados en nuestra respectiva familia. Yo un Galdona, usted un González o un Fernández o lo que sea. ¿Ve? Yo fui manifestado como un Galdona, un hijo. Yo tuve que estar entonces para ser manifestado como uno de la familia, yo tuve que estar en los lomos de mi padre mucho tiempo antes. Amén. Amén, hermano. De no haber estado en los lomos de mi padre, yo no estaría manifestado ahora. Un padre estéril no tiene hijos en sus lomos. Amén. ¿Cuánto me entienden? No tiene hijos. Ahora un padre con capacidad de engendrar sí tiene hijos en sus lomos. Entonces en su tiempo ese padre que tiene hijos en sus lomos por los santos lazos del matrimonio engendra a los hijos que tiene en sus lomos. Amén. Así espiritualmente los hijos de Dios estaban en Dios desde el principio. Amén. Y a su tiempo los engendró en su edad por su palabra. Entonces hay unos hijos que nacieron primero y otros después y otros más allá y otros más acá. Dios tiene hijos en todas las edades. Hay familias así también, que tienen hijos grandes y más pequeños y más pequeños y más pequeños. Si bien eso está dentro de una generación, porque somos finitos y no podemos durar más que una o dos generaciones si las tomamos a 40 o como sea. En cambio Dios es de generación en generación. Entonces Él puede tener hijos y engendrarlos en todas las generaciones. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, la palabra de Dios, su palabra, es la simiente incorruptible que engendra hijos que nacen para su reino. Entonces las frases siendo renacidos por la palabra de Dios y nacer de nuevo son las expresiones naturales para indicar las espirituales. Porque así como nacemos en lo natural, así también nacemos en lo espiritual. Y así como llevamos la imagen de lo natural, lo terreno, de nuestro Padre natural, así también llevamos la imagen de lo espiritual, o sea, de nuestro Padre espiritual. Amén. Nuestra presencia aquí evidencia un Padre terreno y un Padre celestial o espiritual. Entonces, como humanos, encerramos como un misterio esa doble naturaleza, la naturaleza humana o natural y la naturaleza espiritual. Amén. En esta naturaleza humana o natural mora o vive nuestra naturaleza espiritual. Una es
habitante y otra es habitación. ¿Cuánto me entiende? ¿Lo entiende usted bien? Son dos naturalezas en nosotros. Una es habitante y otra es habitación. Esto lo confirma la Escritura cuando dice: sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La casa terrestre de nuestra habitación es nuestro cuerpo, que lleva la imagen de lo terreno, pero está reservado a los hijos de Dios que, como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Lea eso en 1 Corintios 15, 49. La imagen del celestial es la imagen de Dios en lo espiritual. Los hijos de Dios son semejantes a su Padre porque son engendros de Él. Son engendrados por la palabra, por lo cual su naturaleza espiritual armoniza con la palabra de Dios. Por eso un verdadero hijo de Dios nunca niega ni rechaza la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza. Es de su misma naturaleza. Y un hijo de Dios, cuando se encuentra cara a cara con la palabra y le es revelada, la acepta en medio del asombro de cuantos puedan vituperarle y llamarle hereje y de todo. Pero él acepta esa palabra porque hay algo en él que armoniza con eso que oye. Un abismo llama a otro abismo. Amén. Siendo pues un engendro de Dios, armoniza con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su palabra. ¿Cuántos lo creen? Adán fue hijo de Dios en su doble naturaleza, porque él no conoció padre terreno. ¿Está claro? Dios por su palabra lo engendró primero espiritualmente, haciendo a Adán a su imagen y semejanza. Ahora, la imagen de Dios en Adán es la imagen espiritual, porque Dios es espíritu. Si el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, tiene que ser un ser espiritual. Entonces, cuando Dios creó a Adán, primero lo hizo a su imagen y semejanza, o sea, lo hizo en su forma espiritual, que se asemeja a Dios. Amén. Por lo cual entonces en su espíritu, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Después, como reza en el capítulo 2, verso 7 de Génesis, lo hizo partícipe de carne y sangre, o sea, lo terreno. Esto también por su palabra. Está escrito en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Entonces los hijos de Dios tienen que venir por esta línea, en espíritu, engendrados de Dios por su palabra. En la carne tienen que venir los hijos de Dios por Adán, su padre terreno. Amén. Para que usted sea hijo de Dios manifestado en la carne, usted tiene que venir. Dios ha permitido que usted tenga de la naturaleza de Adán. Amén. Amén. Tiene que haber una perfecta combinación, lo espiritual y lo terreno en armonía. Adán vino de Dios, entonces los hijos de Dios tienen que venir en la carne por Adán. ¿Ustedes lo entienden, hermano? Amén. Entonces los hijos de Dios no pueden venir por otra vía. Por eso, de los que vienen así, dice la Escritura en 1 Corintios 15, 22, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados.
Si todo el mundo viniera de Adán y todos los hombres mueren, entonces todos los hombres que vienen por Adán serán vivificados. ¿Ve usted? Entonces ahí le descarto rápidamente de que todos no vinieron de Adán, porque si todos vinieron de Adán, todos van a ser vivificados. Pero entonces, ¿quiénes son los que vienen por Adán para que en verdad sean vivificados? Los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Adán, por haber venido a través del pecado, mueren. Pero en Cristo, el segundo Adán, por la justicia serán vivificados. Esta será la suerte de todos los que vienen por Adán. Yo no sé si esto le abre los ojos, pero ve usted ahora como esa doctrina pasada de que todos venimos por Adán. Si todos venimos por Adán, todos vamos a ser vivificados. Y esto no se refiere a que vamos a resucitar para ser juzgados. Está hablando de la resurrección de los justos. Amén. Entonces, el segundo Adán vino para redimir y restaurar y vivificar. Entonces, si los hijos de Dios vienen por Adán en la carne y por el engendro a la imagen de Dios en el Espíritu por la palabra, hablando de los hijos de Dios, ¿cómo y de dónde aparecieron los hijos del diablo? Amén. Esta es la pregunta. No podemos ser hijos de Dios e hijos del diablo a la vez. Esa era una doctrina pasada, que primeramente nacíamos hijos del diablo y después nos convertíamos a ser hijos de Dios. No, señor. Amén. Eso no es verdad. El que es hijo de Dios, no importa hasta que Dios lo llame para justificarle y que vea la luz y se manifieste que es un hijo de Dios, puede estar cobijado por el diablo haciendo algunas locuras antes de conocer la verdad y la conversión, y que se ha hecho en él el engendro de la manifestación de Dios. Pero un hombre que es hijo del diablo no puede ser hijo de Dios, y un hijo de Dios tampoco puede ser un hijo del diablo. Amén. Amén. Esa era una doctrina antigua, y nos decían que el hombre estaba representado en Esaú y en Jacob, que cuando veníamos a lo normal éramos como Esaú, y después que nos convertíamos éramos como Jacob. Pero en lo normal Jacob era tan pecador como era Esaú. Amén. No es eso. Hay dos simientes diferentes. Amén. Así que repito, no podemos ser hijos de Dios y hijos del diablo a la vez. Y un hijo del diablo no puede llegar a ser hijo de Dios jamás. Estoy hablando como un engendro. Como tampoco un hijo de Dios no puede llegar a ser hijo del diablo, porque las naturalezas son diferentes. Amén. Amén. ¿Usted me entiende eso? Ahora, ¿cuántos padres puede usted tener? ¿Uno o dos? ¿Ah? ¿Cuántos padres puede usted tener? ¿Uno o dos? Uno. Usted no puede tener más de uno. ¿Cuánto me entiende? ¿Lo ve usted? Natura ejemplifica lo espiritual. Si usted aquí en la tierra no puede tener dos padres en lo natural, pues tampoco puede tener dos padres en lo espiritual. Amén. Amén. Así que esto es muy claro. Nacemos y estamos en el mundo mezclados, pero unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y los dos a veces se mezclan antes de que Dios los llame. Pues parece que los dos, y parece que hasta uno es peor que el otro. Pero deje que esa persona le brille la luz de la cual él está formado, y enseguida responde a esa luz y prueba lo que él es. Amén. Dice la Escritura: manifiestos son los hijos del diablo y los hijos de Dios. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
un hijo de Dios puede caer en trampas del diablo y pecar, como también un hijo del diablo puede imitar y hacer las obras de Dios. Entonces, en apariencia, un hijo de Dios puede estar como en el pecado y que parezca un hijo del diablo. Y un hijo del diablo se echa de tanto santo que se pone a hacer las obras de Dios y parece que fuera un hijo de Dios. Amén. Ahí está la confusión, porque están en el mismo campo. ¿Ve usted? Ahora, su naturaleza de cada uno en el fin se va a manifestar. En el fin, cuando esas dos vidas se manifiesten verdaderamente como es, en el fin cada uno se verá lo que es. Amén. Lo que fue en el principio, eso será en el fin. Amén. Al que nació trigo, siempre será trigo. Y el que nació cizaña, siempre será cizaña. Amén. Usted ha visto que la ciencia ha tomado una semilla de cizaña y hace algunas cosas para convertirla en una semilla de trigo. O que cogen una mata de mango y le hacen alguna cosa y entonces siembran y aparece una mata de níspero. No se puede. Se mantiene en su orden. Amén. Esa mango o esa semilla de mango o esa mata de mango puede tener por encima toda clase de pájaros que le comen las hojas y parece, miren, tan comidas las hojas que uno las ve y dice, eso parece una mata de tal cosa. Dejemos un poquito para que en lo que se manifieste y empiece a dar lo que es, sabremos que es una mata de mango. Entonces, si el trigo da trigo y la cizaña da cizaña, esto muestra que son dos simientes diferentes, aunque muy parecidas. No es significativo que el Señor usó en este asunto de la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo, como leímos aquí en la parábola, que tomó la cizaña y el trigo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen la cizaña y el trigo, pero son dos arbustos tan parecidos que si usted no sabe la capacidad para conocerlos, a primera vista sí. Una mata de palma y una mata de coco le parece que son iguales. Igualito así se parecen la cizaña y el trigo. Pero usted espera, si no conoce, y espera ver que den el fruto a su tiempo, y usted ve la diferencia. Entonces, subsisten en el mismo terreno y se alimentan de la misma lluvia y del mismo sol, porque está escrito, Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. El Señor Jesús dijo estas palabras, o cuando las dijo, para ilustrar el pensamiento en la parábola del trigo y la cizaña, como ya leímos al principio. Ahora, conviene examinar esta parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. ¿Está claro? El reino de los cielos, los hijos de Dios, los hijos del reino, son la buena simiente que ese hombre dueño sembró en su campo. Ahora estas palabras respaldan lo que decimos. Dios sembró buena simiente que son los hijos del reino. O lo que es lo mismo, Dios decretó hijos suyos que nacerían por la buena simiente incorruptible de su palabra. ¿Cuánto lo entienden? Ahora bien, entonces, siendo que la ley es que cada simiente da simiente según su naturaleza, Génesis 1:11, está claro que cada simiente como fue sembrada, dará fruto conforme a su género. Simiente de Dios será siempre simiente buena.
una semilla de mango, será toda la vida una semilla de mango. ¿Está claro? Dios, que acata sus leyes, decretó la siembra de buena simiente en su campo, que son sus hijos. ¿Cuántos entienden eso? Fíjese la parábola. Dios sembró buena simiente en su campo. Bien, ahora sigue la parábola diciéndonos: mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora note esto, que es una abreófora. Note usted bien qué fue lo que hizo el enemigo. Dice: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Ve usted? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Sembró otra simiente. Amén. Amén. Fíjese lo que hizo el diablo. Sembró otra simiente. No pudo mezclar o alterar la simiente original representada en el trigo. No pudo escarbar el trigo que ya había sembrado y cortarlo por la mitad y engendrarle o hacer algún arreglo para mezclar la simiente original. No. Él lo que hizo fue: aquí hay una matica de trigo, aquí al lado le puso una matica de cizaña. Amén. Y aquí otra matica de trigo y otra de cizaña, y otra de trigo y otra de cizaña. Amén. ¿Lo ve usted? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue mezclar el campo, pero con otra simiente. Amén. ¿Lo ve usted claro? Lo que hizo fue mezclar el campo. No mezcló la simiente, mezcló el campo. ¿Cómo? Con otra simiente. De acuerdo con la ley, las dos simientes, aún en el mismo campo, mezcladas, guardan separación en su género. Así que en el mundo hoy, ¿qué es lo que hay? Cizaña y trigo, trigo y cizaña, cizaña y trigo y cizaña. Pero cuando venimos a la siega, cizaña, ¿qué da? Cizaña. Trigo da trigo. Amén. Usted puede ser trigo sentado al lado de una cizaña. Usted puede ser una cizaña sentada al lado de un trigo. Y estamos aquí mezclados y estamos en el campo. Espere que venga la siega y se va a saber quién es quién. Amén. Pero el grano de trigo y el grano de cizaña simplemente no se pueden alterar. Lo que está mezclado es el mundo, pero lo que Dios sembró, esa simiente incorruptible dará fruto incorruptible. La siembra corruptible dará fruto corruptible. Amén. Entonces, trigo dará trigo, cizaña dará cizaña. Así que estando en el mismo campo, aún mezcladas, pueden nacer juntos, uno al lado de la otra. ¿Está claro? Pueden nacer los dos. Y en una familia nace un granito de trigo y un saco de cizaña. Amén. ¿Cómo hizo Dios eso? Ese es asunto de Dios. Pero Él sembró buena simiente. Así que para que usted sea hijo de Dios, usted tiene que haber experimentado la siembra de la buena simiente de Dios. ¿Está claro? Y para que un hombre o mujer sean hijos del diablo, tienen que experimentar otra semilla diferente que fue sembrada aquí. Dicen amén. Así fue como en la parábola se dieron cuenta del fraude. ¿Por qué? Como la hierba, o sea el trigo, salió
e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Ve? Lo que fue sembrado en el fin brotó. ¿Cómo se dieron cuenta los hombres en el campo? Porque había el trigo, ahí estaba, exactamente como era el grano. Ahora aparece en forma multiplicada. Pero ahora aparece en el campo algo que el Señor no sembró. ¿Qué es lo que el Señor no sembró? Aquí está la cizaña. Los siervos del padre de la familia se asombran ante el descubrimiento, porque en principio lo que Dios sembró fue buena simiente. Y este natural asombro en los siervos es el asombro de muchos cuando consideran la capacidad para el mal y la mentira que ejercitan hombres contra hombres, que parece que todos fueran hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Hay una diferencia en el comportamiento de unos con los otros. Viviendo en el mismo campo, hay dos simientes totalmente diferentes. Por eso entonces, con el asombro, los siervos le preguntan en la parábola: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Fíjese que se mantiene el orden. Tú sembraste buena simiente y ahí salió. Pero también al lado hay cizaña. ¿De dónde vino esa cizaña? La pregunta es justificada. Si usted sembró maíz en su campo, ¿de dónde le aparecieron ahora las caraotas, las habichuelas? Si usted sembró maíz, bueno, ¿y de dónde salieron estas caraotas? Yo no sembré caraotas, yo lo que sembré fue maíz. Ese es el asombro de los hombres que están cuidando del campo. La respuesta, por supuesto, no se dejó esperar. El padre de la familia les contesta: un hombre enemigo ha hecho esto. Amén. Lo que revela claramente el reconocimiento de parte del Señor de lo que ha sucedido. Admite que una simiente diferente fue sembrada en el campo suyo y llegó a saber que se trata de uno que es su enemigo. Ahora, en la declaración de la parábola, cuando el Señor le pide a los discípulos: decláranos la parábola de la cizaña en el campo, hallamos como el Señor detalladamente llega a la interpretación. Entonces le dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Cristo, el Verbo, la palabra. Entonces esa simiente es de su naturaleza, que al fin se manifiesta lo que es. Lo que confirma el verso 38 al decir: el campo es el mundo y la buena simiente son los hijos del reino. Para que usted sea hijo del reino, Dios tuvo que sembrar en usted de su simiente. Amén. Entonces usted es un engendro de Dios, no puede ser un engendro del diablo. Amén. Los hijos del reino son los hijos de Dios, son el engendro de su naturaleza, por lo cual nunca dejarán de ser hijos de Dios. Dice en 1 de Juan 3:9: cualquiera que es nacido de Dios, su simiente está en él. Amén. Para que usted sea hijo de Dios, usted tiene que tener en la vida suya de la simiente de Dios. La simiente de Dios está en usted. Entonces usted no puede tener para nacer dos simientes. Eso es imposible. Amén. No se puede. Esa simiente es la palabra de Dios, que es la que le hace a usted obedecerle y asemejarse a él. En el campo del mundo, Dios sembró en esa vida de su simiente que lo distingue como un hijo suyo, que manifiesta sus características, porque es de la naturaleza del que lo engendró. El que lo engendró es Dios, lo engendró por su palabra. Dios y su palabra es la misma cosa. ¿Está claro?
Por el otro lado, en cambio, la parábola nos dice quiénes componen la otra simiente figurada en la cizaña. Dice, y la cizaña son los hijos del malo. Esta declaración guarda perfecta armonía con todo el resto de las escrituras. Así como hay hijos de Dios, hay hijos del malo. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces el Señor dice que Él sembró trigo, que es la palabra, y esos al nacer son hijos del reino. Ahora dice el diablo, su enemigo, sembró cizaña, y cuando nacen, ¿quiénes son? Los hijos del diablo. Amén. Las cizañas son los hijos del malo. Ahora el Señor explica quién es el que sembró la cizaña que representa a los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Amén. ¿Se da usted cuenta que cuando el diablo se dio cuenta que Dios iba a sembrar, entonces él también se puso a sembrar? Eso es todo. Ahí está el asunto claro. Esta declaración del Señor afirma que el diablo tiene simiente. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Cuya simiente da el fruto según su género. Así que como los hijos de Dios tuvieron su origen en Dios, así los hijos del diablo tuvieron su origen en el diablo. Ahora bien, si los hijos de Dios que en el mundo se manifiestan vienen de Dios su Padre espiritual, engendrados por Él, por su palabra, y en lo natural vienen por Adán, quien es su padre en la carne, estando los hijos del diablo mezclados en forma tan semejante en el mundo como el trigo y la cizaña en el campo, tenemos que admitir que los hijos del diablo tienen tanto un padre espiritual que les hace hacer las obras de su padre, como también un padre natural que es su padre en la carne. Amén. Amén. ¿Lo ven ustedes? Un hijo de Dios tiene un padre espiritual y un padre en la carne. Un hijo del diablo tiene su padre espiritual y tiene su padre en la carne. Amén. En cuanto a las características espirituales de los hijos del diablo, ya el Señor nos dio la clave al decirle a los judíos en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Espiritualmente, esos deseos quedaron manifestados como deseos de matar al Señor. Se puede hallar eso en el mismo capítulo 8, versos 37 y 40. El Señor les dijo que querían matarle. Procuráis matarme. Ahora bien, el Señor llega a describir no solamente el mal deseo espiritual de matar de los hijos del diablo, sino también la verdadera naturaleza carnal o natural de ese padre. ¿Cómo le dijo él? Después que le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, le dice, él homicida ha sido desde el principio. Amén. El homicida desde el principio fue Caín, un hijo o engendro del diablo. ¿Está claro? Así que el Señor le hace claro de decirle quién es su padre en lo espiritual y quién es su padre en lo carnal. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. No pudiendo entonces contradecir las escrituras, Caín
fue hijo del diablo. ¿Está claro? Y le representó tanto en lo físico como en lo espiritual, pues fue un homicida que dio muerte a su hermano. El Señor Jesús aquí da el perfecto origen de los hijos del diablo, que son representados en Caín. Aquí está la cizaña en su principio, ocupando terreno en el campo al lado del trigo. Caín y Abel. Amén. Uno trigo y el otro cizaña. Caín fue un engendro del mismo diablo, según las escrituras. Dice, no como Caín, que era del maligno, y como tal, dice, fue homicida desde el principio, dando muerte a su hermano Abel, pues está escrito, y mató a su hermano Abel. Siendo que la escritura declara a Abel justo, lo leemos en Hebreos 11:4, pues dice, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La escritura dice entonces que de esos hijos de Eva, Abel era justo. ¿Está claro? Entonces, si el padre espiritual de Caín fue el diablo, ¿quién es su padre carnal? Amén. Porque no se puede decir que Adán fue su padre carnal. La naturaleza de Adán no podía producir una bestia como Caín. ¿Eh? La naturaleza de Adán pudo producir a un Abel, un justo. ¿Eh? Pero no podía producir a un hijo del diablo. Adán no podía ser padre en la carne de un hijo espiritual del diablo. ¿Cuánto me entiende? Fíjese, usted tiene que mantener separadas las dos simientes. Se pueden parecer mucho, pero hay separación en lo profundo, en las raíces. Amén. Tiene que haber separación. No podía producir a Adán un hijo del diablo, como no puede producir el trigo cizaña. Si alguna vez usted ve trigo produciendo cizaña, entonces sí es posible creer que Adán pudo haber engendrado a Caín. Pero como usted no puede ver esto, porque es imposible que usted lo vea, es imposible. Trigo da trigo, cizaña da cizaña. Ahora es importante recordar la ley. Cada simiente conforme a su género. Nadie siembra maíz y recoge caraota. Es una ley en la siembra, por lo cual Caín no pudo ser hijo de Adán. De serlo, hubiera manifestado de su naturaleza, pero manifestó más bien una naturaleza bestial, matando a su hermano Abel. Este es un crimen que aún hasta el día de hoy no es muy común ver. Hombre mata a otro hombre por ahí, pero un hermano matando a un hermano, eso es una cosa que no decimos que no se ve, pero no es muy común. Amén. Esto revela una completa separación de simientes, tanto en lo espiritual como en lo carnal. Ahora bien, para probar que la escritura nunca dice que Caín fue hijo de Adán, hallamos que la escritura dice que Eva fue madre de todos los vivientes.
incluyendo a Caín y Abel. Eva fue la madre de todos los vivientes, pero no dice que Adán fue el padre de todos los vivientes. Ahora, es significativa esta expresión escritural. Cuando Dios le trajo a Adán a Eva, después, cuando ya él se ve frente a frente, él dice: este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso será llamado como varona. La llama varona, o sea, tomada del varón. Pero después de la caída, que sabemos que vino por Eva, Adán, que le había puesto el nombre de varona, que significaba tomada del varón, a la mujer, le cambió el nombre por Eva, diciendo: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, pese la significación de eso, no dice que Adán es el padre de todos los vivientes, sino dice que Eva es la madre de todos. Si Adán y Eva fueran los padres de todos los vivientes, no hubiera sentado la escritura tal cosa de decir que solamente Eva era madre de todos los vivientes. Amén. O lo hubiera dicho de manera definida. Eva fue la madre de todos los vivientes, pero Adán no fue el padre de todos los vivientes. Porque si él hubiera sido el padre de todos los vivos, lógicamente todos tenían que ser hijos de Dios. Amén. ¿Lo ve usted? Si todos los hombres en el mundo vienen por Adán, pues todos deben ser hijos de Dios. No habría violencia, ni crimen, ni nada. El crimen, la violencia vino porque en el campo a donde Dios sembró buena simiente apareció la cizaña. Y Caín, que representa la simiente sembrada por el diablo, la cizaña, ¿qué hizo? Probó lo que estaba dentro de él, de su naturaleza, y mató a su hermano Abel. Amén. Si apartamos a Caín y a toda la generación de Caín en la Biblia, usted lo que halla únicamente son los hijos de Dios por Adán. Amén. Entonces, repito, si Adán hubiera sido el padre de todos los vivos, lógicamente todos serían hijos de Dios. La escritura lo prueba cuando dice, como leí hace rato, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esto quiere decir que todo hijo verdadero que viene por Adán y Eva serán levantados en la resurrección. ¿Cuál? La de los justos, serán vivificados. Pero si todos somos hijos de Adán, como lo predican en su ignorancia aún la mayoría de los llamados evangélicos en el mundo, que ignoran la simiente de la serpiente, pues entonces este versículo significa que si todos venimos en Adán y todos morimos, todos vamos a resucitar en la resurrección de los justos, porque Adán fue justo. Amén. Él vino de la mano de Dios. Él vino de la potencia de Dios. Así que Adán pudo pecar, pero eso no le hizo que perdiera su herencia como hijo. Amén. Eso es exactamente lo que pasa con usted y conmigo. Si usted y yo somos hijos de Dios, pudimos habernos revolcado en el cielo, haber hecho esto y aquello, pero a su tiempo Dios nos dice: mire, ya es tiempo ya de que te sacuda. Tú no sabes que eres hijo mío. Y empieza a darnos la palabra, aleluya. Despertamos.
Ahí es cuando viene el dolor y el arrepentimiento y la vida nueva, y ya no queremos nada con esa inmundicia. Ahora queremos servir a aquel que no se había declarado todavía que era nuestro Padre, pero al fin nos dijo. Amén, amén. Ahí está. Entonces, todos los hijos de Adán genuinamente serán levantados. Esto que dice de los descendientes de Adán y de Eva, la Escritura no lo dice de los demás. Entonces hallamos que Adán vino de Dios. Entonces Adán era hijo de Dios en la carne, hijo de Dios en lo espiritual. Entonces la simiente de Adán tiene que guardar armonía, y el que viene por Adán tiene que venir como de Dios. Porque si Adán es trigo, lo que Adán siembra o lo que Adán engendra tiene que ser trigo. Amén. ¿Lo entiende usted? Entonces Adán llegó a ser así el portador natural de la vida aquí en la tierra. Adán, de la vida natural de los hijos de Dios. Él llegó a ser el portador en la carne de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios en el espíritu, entrando en la carne, participando de ella, sean puestos a prueba. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabía que el diablo le iba a sembrar mala simiente. ¿Lo sabría Dios? Sí. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, lo voy a usar a ellos para probar mi simiente. Eso es todo. Entonces, ¿quiénes son los portadores de la simiente mala? Mejor dicho, ¿quién es el padre en la carne de los hijos del diablo? Son los que vinieron por la serpiente, por Eva. Entonces la Escritura prueba claro que así como Dios es el Padre espiritual de los hijos de Dios, y Él permite que vengan y tomen carne, esa carne es la que viene por Adán, para que sean hijos de Adán en la carne, su portador en la tierra, e hijos de Dios en el espíritu, engendrados por su palabra. Asimismo, entonces hallamos que los hijos del diablo, que son representados en la cizaña, están al lado del trigo en el campo, pero su padre es el diablo en lo espiritual. Y la serpiente que después dio a Caín son su padre en la carne. Amén, hermano. El diablo y la serpiente son los padres de Caín. Así hallamos entonces que la Escritura nos da el origen. Si Caín no pudo ser hijo de Adán porque la naturaleza era completamente diferente, ese hijo no podía representar a Adán porque nació con una naturaleza de bestia, matando a su hermano, haciendo algo hoy que llega a ser raro verlo después de 6.000 años de corrupción en la naturaleza de los hombres. Encontramos que aún eso es muy raro verlo, se ve pero muy poco. Estando ya a 6.000 años del principio de la potencia de la raza, con toda la degeneración que hemos tenido. Entonces, eso es suficiente para ver que no puede una persona sensata decir que Caín era hijo de Adán. Amén. Porque su naturaleza es una naturaleza bestial, capaz de tomar un palo, si fue palo lo que tomó, y mató a su hermano con quien convivía. Entonces, hijos de Dios, su Padre es Dios, el Espíritu Eterno, quien los engendra por la simiente de su palabra. Amén. Él siembra esa palabra
esa simiente, y cuando esa simiente brota, lo que nace es un hijo de Dios. Amén. Para que usted sea hijo de Dios, usted tiene que haber experimentado que Dios sembró en usted la buena simiente. En la carne tuvo que haber venido por Adán, porque pasando esta vida como una prueba, seremos resucitados para ser otra vez como éramos en el principio, según Dios nos vio, en cuerpos glorificados. Por el otro lado, hallamos que si bien el diablo fue el que tentó a Eva y se posesionó de la serpiente, ya para nosotros no es ningún misterio saber que la simiente de la serpiente fue Caín. La escritura le dice: tu simiente, enemistad pondré entre tu simiente, estaba hablando con la serpiente, y la simiente de la mujer. Y eso en efecto se ve. La simiente de la serpiente fue Caín, que tuvo enemistad con su hermano Abel y lo mató. Amén. Entonces la simiente del diablo, o sea, los hijos del diablo vienen por simiente del diablo en lo espiritual, porque tienen de su naturaleza, son malos. Y con todo lo que aparentan ser muy religiosos, porque no hay que escapar eso, Caín era un religioso de los buenos. Tenía tanto celo religioso que dice que mató a su hermano porque él era más religioso que él. Y mientras que aquel vino adornando su iglesia, su altar, su capilla, con todas las ceremonias y las venias y las yucas y las flores y todo, Abel vino con un chivo encima ahí, un carnerito ahí, y vino a derramar sangre. Ay, eso le pareció muy raro a Caín, que vino a matar un animalito, pero nada más que pasó de ver la sangre del animalito para que él derramara la sangre de su hermano, porque esa es la naturaleza del malo. Amén. Oh, quiere aparentarle en un momentico que es muy religioso y hace la venia y hace todo, pero échale una pulladita para que vea, le sale todo lo que está por dentro. Así es. Entonces, hijos de Dios e hijos del diablo, hijos de Adán y de Dios, hijos del diablo y la serpiente. En el campo del mundo, eso es todo lo que puede hacer el diablo: sembrar y mezclar el campo con otra simiente. No hay hijos de Dios que puedan hacer hijos del diablo, ni hay hijos del diablo que puedan ser hijos de Dios. El que nació hijo de Dios será hijo de Dios, y el que nació hijo del diablo será hijo del diablo. Porque trigo da trigo y cizaña da cizaña. Dicen amén, hermano. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, con nuestro hermano Libel en días o meses pasados, decimos, Señor, que si alguna de las más grandes revelaciones ha recibido tu pueblo en esta edad, es la verdad revelada de las dos simientes en el mundo: la simiente tuya, la buena simiente de tu palabra sembrada, y la mala simiente de la cizaña sembrada por el enemigo. Te damos gracias, Señor, porque la buena simiente es probada por el aguijón de la mala simiente, y tus hijos son probados a través de este recorrido. Te damos gracias porque tus hijos serán siempre tus hijos. En aquellos en los cuales tú pusiste buena simiente, tú dices que ellos son los hijos del rey. Gracias, Señor, porque esa simiente pura que viene de ti no puede ser mezclada. A nuestro lado está la cizaña, pero la cizaña sigue su origen y su curso de la ley, cizaña dando cizaña. Mas te damos gracias, Señor, que el trigo también dará siempre trigo. Esa es tu ley y tu decreto, y te damos gracias por el conocimiento de ello. Bendice a tu pueblo esta noche y permite que nueva luz penetre el corazón de tu pueblo en esta hora.
En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.